Bendiciones, hermano. En esta ocasión traemos otra enseñanza que se llama ¿Cómo entender cómo trabaja la omnisciencia o el conocimiento de Dios? Antes de nosotros entablar esta enseñanza, pues estaremos trayendo dos adoraciones que sean del agrado de tu espíritu, como siempre sea edificado, sea eh, empapado con las aguas, ¿verdad? De nuestro Espíritu Santo. Así que comenzamos desde este momento a adorar al Señor. Entremos en su presencia, que siempre es necesaria. Ya no digas nada que es un problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Señor. Ya no declares más que vives en Una miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda. Dile a la miseria. Cuéntale al problema. Tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, que es más grande que tu deuda. Que tienes un gran Señor, que es grande que tu deuda. Que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria, hasta tu problema. Que tienes un gran Señor, Tienes un gran Señor. Es grande. Nunca ha perdido una batalla. No he visto justo Desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si si puedes creer, los los muros muros caerán. Y en su nombre de historia tendrás. Háblale a la deuda, cuéntale el problema, cuenta miseria, que tienes un gran Señor, Que tienes un gran Señor, que es más grande de que el problema. Que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria. que tienes un gran Señor, tan grande que el problema, que carga todas tus deudas, que tienes Tienes un gran Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Damos gloria a ti, Señor. toda tu problema se fue resolver, toda tu deuda se fue pagar. Nada puede detenerlo. Él nunca ha perdido una batalla. Hoy y su gloria verás. Tienes un gran Señor.
Gran Señor. Gran Señor. Te adoramos, Señor. Que Dios nos hable, es bueno, que nos dirija, que nos guíe. Pedimos al Espíritu Santo que fluya, que quita y ponga de toda enseñanza que haya, que cada pensamiento humano sea quitado y todo pensamiento de Él sea puesto. Si notas que he aprendido a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, que es continuar, no me dejes que estoy bien. Háblame, hazme saber que no estoy bien. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque puedas volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. si me ves Preocupado por pensar, Señor, en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy mismo hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme ver que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, aunque quieras volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. háblame por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, Por favor, corrígeme, y aunque puedas volver al camino que un día caminé. Dios, háblame, no me dejes es continuar. háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque puedas volver al camino donde un día caminé. Háblame. Oh.
cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame. Verdaderamente que es bonito entrar a la presencia de Dios, que Dios nos hable, que Dios nos corrija, que nos dé entendimiento de las cosas que no conocemos, que nos están afectando. ¿Cómo entender cómo trabaja la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento total de Dios, como una cualidad, su atributo? Es el tema de hoy. Dios Padre, creador del cielo, de la tierra, y todo lo que existe, es indiscutible en que lo conoce todo. Omnisciente significa que Él lo conoce todo, la omnisciencia de Dios. Asimismo, como Dios es eterno, ¿verdad?, incontenible por el tiempo, y el tiempo no lo puede limitar en tener vida, largura de días, el tiempo es el vehículo, el transporte, la vía por el cual manifiesta su omnisciencia. Él era, es y será siempre, antes y después del hombre. Él se mueve en el presente, en el futuro y más allá del porvenir del hombre. Dios tiene un conocimiento absoluto, total, completo, de la parte orgánica, material, que es la tierra, los cielos, el hombre. También un absoluto conocimiento de lo inmaterial, inorgánico, lo invisible, inmortal, lo espiritual. Y desde este punto de vista vamos a comenzar nuestra enseñanza, y como siempre pedimos al Espíritu Santo que por favor quita y ponga, porque muchas veces nuestros pensamientos de hombre interfieren en las enseñanzas. Una de las cosas que el Señor me habló hoy es que muchas veces cuando estamos enseñando, hermanos, hay ataques de confusión, hay ataques para mi persona, y como son espirituales, a veces es difícil discernirlos, pero después yo quedo, pero ¿por qué dije tal cita? Si conozco la cita, si conozco dónde está, si conozco el material. Cuando las enseñanzas comienzan a fluir a través del Espíritu Santo, vienen esas confusiones, vienen ataques, y por lo tanto, de hoy en adelante, en la parte donde yo describo de qué se trata, ¿verdad? Está el nombre, y abajo el nombre siempre una descripción. Trataré siempre de aclarar cualquier punto que se haya dicho mal, o una palabra. Digamos, en una de las enseñanzas dije zarza y son espinos, un ejemplo, entonces eso lo estaré aclarando en esa parte. Perfección, solo Dios. Una de las cosas que Él me dijo hoy es que yo comienzo siempre con la disponibilidad de hablar lo correcto, pero no es tan fácil, porque hay una lucha por la cual la información que yo tengo, ¿verdad?, Dios me la da correcta, y cuando baja de arriba para abajo, yo puede ser que en el ataque diga algo que es incorrecto, pero trataré de alguna manera u otra corregirlo en ese momento, o a través de ese sector, ¿verdad?, de la descripción de lo que se trata el tema. Dios en su omnisciencia, el conocerlo todo, nos enseña en Lucas 11:1 que hay una forma de entender su conocimiento. Escuche bien, Dios en su omnisciencia, el conocerlo todo de Él, nos enseña en Lucas 11:1 que hay una forma de entender su conocimiento. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y escuche, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, conocer
a Dios, conocer su omnisciencia es conocer su voluntad. El resto dice, el pan nuestro de cada día danos hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y es bien importante que entendamos que su conocimiento no es basado en lo que el hombre sabe, conoce o ha tratado. Dice Lucas, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, el conocimiento de Dios no es basado en el trato con el hombre, lo que el hombre conoce en la tierra. Lo que Dios es no tiene nada que ver con lo que el hombre es en sí mismo. Al contrario, Dios quiere que el hombre tenga lo que Él es. Y así como Él es, dice que fuimos creados, dice, a imagen y semejanza de Él. Entonces Dios sí necesita que nosotros tengamos conocimiento, porque sin conocimiento, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros tenemos que adquirir, ¿verdad?, conocimiento. Nosotros sabemos muchas veces, todos malinterpretamos cómo Dios obra. Pero la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que la voluntad, hermanos, es la capacidad para decidir lo que se desea o no. Oiga bien, la voluntad es la capacidad para decidir lo que se desea o no. Ahora, ¿qué dice Lucas? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que en el cielo, hermanos, ellos sí conocen cómo Dios obra, cómo actúa, sus pensamientos, sus cualidades, su omnisciencia, su omnipresencia. Ellos conocen. Entonces Dios, en su gran conocimiento, Dios ha querido impartirnos con conocimiento, con entendimiento de Él, y por eso es hoy esta enseñanza. Dentro de la voluntad de Dios está el libre albedrío del hombre y lo que Dios permite que pase, que es la voluntad permisiva. Siempre es importante entender, usted tiene un libre albedrío que usted escoge, ¿verdad? La voluntad de Dios es que se hagan todas las cosas como se hacen en el cielo, en santidad, en perfección de obras, en justicia, en equidad, en rectitud, en derecho. Eso es el Padre. Eso es lo que Él es en sí mismo. ¿Ok? Entonces, Él desea que nosotros, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Significa que en el cielo ya se hace todo lo que nosotros tenemos que aprender. Dios nadie le ha enseñado ni nadie le ha aconsejado. Él es en sí mismo todo. Su voluntad perfecta no está alineada al libre albedrío del hombre ni a la voluntad permisiva del hombre. Dios está alineado a sí mismo, a su naturaleza innata, lo que Él es en sí mismo. Él no aprendió a tener conocimiento. Oiga bien, Él no aprendió a tener conocimiento. Dios no fue a una universidad y tampoco Dios no fue a ninguna escuela. ¿Ok? Dios no ha estado Dios no tiene que ir a ningún sitio para ser inteligente, para tener consejo, para tener poder de voluntad, para tener valentía. Dios se respeta a sí mismo a lo que Él es. Oiga bien, Dios se respeta a sí mismo a lo que Él es. Hay un alto respeto de lo que Él es en sí mismo y Él se respeta. Él se respeta, Él es fiel a sí mismo. Hay un respeto a sí mismo de un nivel altísimo. Por eso Él no está sometido a ninguna voluntad de hombre. Ni al libre albedrío del hombre, ni a la voluntad permisiva del hombre, sino a su propia voluntad perfecta. Él es el conocimiento de todo. Él es reverenciado en el cielo, respetado, temido por su gran oiga bien. Él es el conocimiento de todo. Es reverenciado en el cielo, respetado, temido por su gran capacidad de que ningún detalle de pensamiento, obra, intención puede ser omitido y ocultado de Él.
En el cielo, hermanos, solo el hombre piensa que se le puede ocultar a Dios, pero en el cielo, ahí todos corren, caminan derechito, pero en la tierra pensamos que podemos burlar a Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Por tal hecho, su voluntad no comienza en la tierra. Oiga bien, imagínese, deduzca usted, si la voluntad de Dios comenzara, dice, como dice, hágase tu voluntad, diría como en la tierra, en el cielo, estaría corrupto todo el cielo. Porque donde nacen todos los pensamientos del adulterio y las fornicaciones, en el corazón del hombre. Y si dijera al revés, sería un problema para la humanidad. Por tal hecho, su voluntad no comienza en la tierra con la voluntad del hombre, sino todo conocimiento de Dios está establecido en su naturaleza divina, su estado incorrupto físico. Oiga bien, todo conocimiento está incorporado dentro de él. Él no piensa, él reacciona. ¿Entendió? Él no piensa, ¿cómo voy a hacer esto? No, él reacciona porque él ya tiene el conocimiento y él solo reacciona. Por ende, para aquellos que saben que Dios es infinito, no solo en vida, sino en conocimiento, se les es meramente Por ende, para aquellos que saben que Dios es infinito, no solo en vida, sino en conocimiento, tienen ese respeto tan grande. Dios no se aconseja, ¿qué haré? Ya Él sabe qué tiene que hacer. Escuche bien, en su omnisciencia, Dios no se aconseja. Dios es el consejo. Dios ya sabe lo que Él va a hacer. Nosotros no. Nosotros tenemos que a través de la sabiduría, escuche, la sabiduría tiene tres aspectos: reflexión, imitación y la experiencia. Usted reflexiona, ¿verdad?, por lo que ya aprendió. O usted imita a Jesús por lo que Él hizo, o lo sufre en carne propia a través de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dios no se aconseja qué hará, ya Él conoce, sabe lo que tiene que hacer. Dios no se pierde en lo malo, en el pecado, la injusticia, en lo inmoral, porque Él juzga. Escuche bien, esto es sumamente importante. Estamos tratando de entender a Dios, ¿verdad? Entonces, estamos en una enseñanza que nos puede abrir el camino para poder penetrar ese conocimiento y cómo Él actúa. Y la próxima vez que Dios esté actuando en nosotros y en nuestra vida, tengamos un conocimiento, un entendimiento, ¿verdad?, palmado, ya plasmado en nuestra mente. Dios no se pierde en lo malo, en el pecado, la injusticia, lo inmoral, porque Él juzga por lo que Él es justo, porque Él es moral, porque Él es bueno y porque Él es santo. Él no juzga porque escuchó cómo hay que ser justo. Él no juzga porque escuchó cómo se llega a ser bueno. Él no juzga porque Él escuchó cómo se tiene que llegar a la santidad. Es que Él es justo, Él es moral, Él es bueno y Él es santo ya en sí mismo. Dios no se levanta diciendo, hoy trabajaré en ser mejor que ayer. Él ya es y no tiene ningún conflicto consigo mismo, con santidad, con moralidad, con justicia. Él juzga, ¿verdad?, de lo que Él es. Entonces todo aquello que no es como Él, ¿verdad?, es un poquito difícil porque Él es justo. No, sería un poquito justo. No, Él es justo. No hay pedacitos que se le va a quitar. Él es santo. Oiga, Él es bueno, Él es moral. Él es recto. Él da igual a todo, Él juzga todo igual. Si a una persona juzgó, ¿verdad?, de cierta manera, la otra persona la va a juzgar de la misma manera si hacen el mismo hecho. Y fueron las mismas intenciones. Él le va a pagar a cada quien conforme a lo que está sembrando. Él no le va a quitar a uno y le va a poner, no. Él es justo, Él es recto, equidad. Eso es igualdad.
Nosotros el hombre no, nosotros si nos gustó más, si tenemos más afinidad o apego más a una persona, ¿qué hacemos? A uno lo condenamos y al otro lo salvamos. Ese es el mundo de hoy. Dios no es así. Él tiene equidad, Él tiene derecho y rectitud. Es un Dios recto en carácter y en personalidad. Por eso es que Dios no se levanta diciendo, oh my God, hoy trabajaré en ser mejor. No, Él ya es como es. Bueno, el hombre, aquí está, aunque no hay problema. El hombre está lejos de entender a Dios porque todo lo que hace, lo hace basado en lo que él aprende desde su niñez. Escuche bien. El hombre está lejos de entender a Dios porque todo lo que hace, lo hace basado en lo que aprende desde su niñez. Desde su niñez hasta su vejez, hasta los últimos días de su vida. El hombre es un proceso de desarrollo cognitivo de aprendizaje. Nunca deja de aprender. ¿Y Dios qué es lo que pasa? Dios no trabaja en aprender a ser mejor. Dios nunca va a trabajar porque Él ya es. Sin embargo, el hombre, ¿verdad? Él aprende todo. Desde niño es aprendido. Y si la persona que lo guía, ¿verdad? Dice, instruye al niño en mi camino y nunca se apartará. Si el niño no es instruido en las cosas de Dios, créalo que jamás va a llegar a entender a Dios. Porque no somos como Él. Él ya es en sí mismo. Nosotros para ser como Él tenemos que llevar un proceso de entender, primero conocer. Después nuestra inteligencia procesa ese conocimiento y lo aplica. Y ya cuando ese conocimiento es aplicado, ¿verdad? Entonces Dios, a través de todo lo que adquirimos y aplicándolo, entonces Dios viene, ¿verdad? Y viene el consejo, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que pensar correctamente, cómo tenemos que actuar. Y entonces nosotros cuando estamos en esa lucha grande, viene el espíritu de poder. El espíritu de poder no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Es como valentía, ¿verdad? Hay una palabra que dice en el Viejo Testamento, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Que tengas el espíritu de poder, dijo Josué. A Josué le dijo, así le dijo, le dijo que tengas un espíritu de valiente, de poder. Ese es de poder, no del poder de la omnipotencia de Dios, sino del poder de fortalecimiento de que viene del Señor. El hombre es limitado a lo que siente y desea. Dios se basa en lo que Él ya es. Dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Soy. Nosotros decimos, no, yo soy así y usted me tiene que aceptar. El problema es que el yo soy de nosotros es pecaminoso. El yo soy de Dios Él es justo, bueno, recto, moral, fiel. Yo soy así, no, la gente no lo tiene que aceptar como usted es. Usted tiene que cambiar. Porque la gente no está atada a su voluntad, por lo tanto tiene un libre albedrío de escoger y usted tiene que cambiar para que sea aceptado. Porque ¿quién quiere vivir con una persona que lo pasa maltratando, verbalmente abusando? No, hay que cambiar. Dios no busca conocer, Él ya conoce, no busca respuestas, Él ya tiene las respuestas. Antes que el hombre hable lo que está pensando, Él ya sabe lo que le dirá. Y antes que el corazón intente un hecho, una acción verbal, física, emocional, Dios ya sabe si su intención era buena o si era mala. Aunque el hombre le diga que él deseaba lo bueno, solo se engaña a sí mismo si había mala intención. Dios no puede ser burlado, Dios no ignora que el hombre solo ve lo propio, lo que a él le conviene, no tiene apatía a los demás. Apatía es amor a lo que le pasa a los demás. Esa es maldad. Cuando una persona es apática, hace lo malo, les hace daño y se queda riendo y gozando de su propia maldad. Por eso es que Dios lo rechaza.
Cuando dice Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre profetizamos, liberamos, sanando, el Señor le dijo, yo no los conozco porque yo no soy así. Yo no soy así, yo soy así, así y así. Y ustedes no me conocen porque son así, así y así. Para no darle, para no hacer que la llague sangre. Cuando Dios dice yo soy el que soy, implica que Él es en sí mismo. Dios no busca, escuche bien, Dios no busca en su armario el libro de la ley. Dios no busca el libro de la justicia, de la conducta moral. Dios no busca el libro de la rectitud, de la equidad o igualdad, del derecho a lo que tiene que dar o ser. Dios es, ya es, no busca la respuesta en la computadora. ¿Y qué significa ser justo? El hombre tiene que buscar, oiga bien, hasta dónde estamos a veces de perdido, que el hombre tiene que buscar qué significa justicia, ser justo. Dale, le dijo al César lo que es del César, y dale a Dios, le dijo lo que es de Dios. Porque dice que hay gente, también dice el Señor que hay gente que aparta de que no le quiere ayudar a su familia, ¿verdad? No le quieren ayudar a sus padres porque ya se lo han designado a Dios. Dios no manda, uno tiene que ayudarle a su familia. Pues es darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No te encubras en tu maldad. Él es y son, dice, Él es porque es y son parte de su integridad personal. No se las pusieron en Él, yendo a la escuela a conocer, a adquirir, ya lo tiene dentro de sí mismo. Yo soy, dijo el que soy es, en pocas palabras, hermano, dijo, lo tengo. Yo soy lo que soy significa lo tengo. ¿Y qué es tener? Es algo que está dentro. Es como que Dios le dice a usted y a mí, busca, y lo tengo. Desconocemos, yo conozco. Nosotros decimos, yo soy Marcio, soy cantante, soy adorador, soy pastor, soy padre, pero solo somos hasta que nuestra capacidad nos permite ser y llegar. Él no. Solo somos hasta donde somos limitados somos. O sea, si yo sé que yo sé adorar, pastor, entonces yo soy adorador. Pero hasta donde llega mi capacidad soy. Sin embargo, Dios es total, absoluto. Él dice, todo lo conozco. En todos lados estoy. Soy todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Soy eterno, ilimitado. O sea, oiga bien, entonces yo soy hasta donde mi capacidad llega, mientras que la capacidad de Dios es total. Muchos llegamos lejos en muchos ámbitos, pero en otros ámbitos menguamos. El hombre es incompleto siempre. Dios es absoluto y total en ser el que es. El hombre piensa que para ser y actuar Dios conoce su camino por naturaleza propia. El hombre piensa para hacer y actuar. El hombre piensa para hacer y actuar. Dios conoce su camino por naturaleza. Nosotros pensamos para cómo voy a caminar. Digamos, primero Dios dice que hoy, Señor, que hoy esté firme en mi convicción y no dude. Dios no duda. Dios es fe. Él es la fe. Él es la fe. Dios no piensa que va a ser amor. Él es amor. Mire, es que es bello entender quién Dios es. Es bello saber su naturaleza. Porque ¿cómo yo voy a amar a alguien que no conozco? No puedo amar a alguien que no trato. Conocer es tratar, profundizar, intimar. Por eso Dios dice, no los conocí. Estoy desarrollando una prédica que se llama Y no los conocí. Machete puro. No la quiero ni terminar. No quiero enemigos en el pueblo. No. No es así. Son enseñanzas. El hombre anda siempre en la vida buscando su camino. Él es el camino.
Y no hay ningún camino paralelo igual al de él. Escuche bien. El hombre anda siempre en la vida buscando su camino. ¿Pero por qué anda buscando siempre su camino? Porque Dios le puso la eternidad. Y mire, por más que el hombre baile, beba, tenga riquezas, ¿por qué se matan los ricos? ¿Por qué entran en drogas? Si tienen toda la plata del mundo. ¿Por qué? Porque hay un vacío, y ese vacío solo tiene que ver con un aspecto espiritual. Dios depositó la eternidad en el hombre, no solo en el cristiano, ni el hijo del hombre, ni el que le sirve, al hombre en su totalidad. Por eso todo hombre va a sentir un vacío y lo quieren llenar con todo, pero jamás lo van a llenar. Malas noticias. Solo Dios lo puede llenar porque le pertenece a Él. Es de Él. Muchos imitan lo que Él ya es, pero lo aprenden y lo desaprenden. Mire, es triste porque a veces venimos a aprender de Él y en el camino, cuando los problemas llegan, desaprendemos de Él. Y aprendemos y desaprendemos. Y así estamos como el yo aprendemos y desaprendemos. Pero lo importante es perseverar. Y si usted está perseverando, aunque sea a rastras, va a ganar su alma. Oye, porque perseverar no es fácil. Perseverar es lo más difícil que existe en la vida. Un día yo soy el gran maestro y el otro día no me acuerdo ni de los versículos. A veces tengo que entrar a hacer las prédicas. Mire, yo he pasado procesos que usted no tiene una idea de los procesos que yo he pasado. He pasado tiempos donde de la cabeza me salen prédicas completas y no tengo que escribirlas. Y hay días que tengo que escribir todo para que no se me olvide. Entonces Dios me permite pasar por procesos y a veces para que tener una espina que me esté ahí, me tenga de ladito para que el orgullo no se suba. Y lo acepto, porque Dios sabe los tiempos y conoce. Si Dios está viendo, escuche bien, en su eternidad Él va al futuro. A través de la eternidad dice, alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Por dónde? Por la puerta de la eternidad que Dios depositó. Y si ve Dios que marzo se va a perder por el tal orgullo, entonces Dios viene y ¿qué hace en este momento? Hace lo que tiene que hacer para que ese orgullo termine y sea quemado, erradicado. Y lo acepto, claro que lo acepto. Me avisó, sí, lo vi en un sueño. Lo vi en un sueño. Dios me llevó al futuro a través de la eternidad de su tiempo. Y en su conocimiento, sabiendo dónde yo iba a terminar, me mostró que iba a pasar. Y no fue un día, fue casi un año, 2 años. Donde estaba como turbado y trataba de leer las cosas de Dios y me perdía. No recordaba nada. Y créalo, tuve que depender más de Dios en fe, en conocimiento, en entenderlo. Y busqué entonces entender a Dios a través del conocimiento. Él nunca dejará de ser quien es. Lo hermoso de Dios es que debido al que Él es, yo soy, el hombre tiene un punto de referencia. Oiga bien, lo hermoso de Dios es que debido a que Él es, el yo soy, el hombre tiene un punto de referencia donde llegar y comenzar su camino. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos perdemos como hijos, solo tenemos que ir a quien ya tiene una identidad eterna. Palabra tremenda, ¿verdad? Me la acaba de dar. Pastor, escríbala por favor. Identidad eterna. Me la acaba de dar el Señor y yo la voy a escribir. Por eso son buenas. Mire, yo a veces hasta nervioso me pongo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios a enseñar, Él nos da cosas nuevas. Mire, identidad eterna. ¿Cuándo en mi vida iba a pensar que era una identidad eterna? ¿Qué Él tiene? Una identidad eterna. ¿Él es qué? Dice, Él es el camino, la verdad y la vida, una identidad eterna. Mire, yo le doy gracias a Dios que me dé esta oportunidad de poder enseñar, porque en lo que administro, Dios me administra, y en lo que Dios me edifica, lo edifica a usted, y en lo que lo edifica a usted, me edifica a mí. Hermanos, sus sentimientos están cementados en su propia naturaleza.
Yo siempre hablo de sentimientos y casi nunca lo explico. Lo explico en otras enseñanzas. Ok. Las emociones no tienen reflexión, son estímulos. Una persona reacciona a algo. Si alguien le mete miedo, reacciona y puede hasta matar a esa persona del miedo. Otras se meten en sí mismo. O sea, se encogen, ¿verdad? Emocionalmente. Pero los sentimientos son distintos. Los sentimientos reflexionan, tienen coherencia y lógica. ¿Ok? Una persona que es sentimental va a pensar antes de actuar. No permite que los estímulos de la vida saquen, ¿verdad?, sus malos sentimientos. Por eso mucha gente dice, esa persona no tiene sentimientos. Los sentimientos no son emociones, los sentimientos son amor, gozo, paz. Esos son sentimientos. Los frutos del Espíritu. Esos son sentimientos. Los sentimientos expresan, ¿verdad?, lógica, pensamientos que usted necesita tener. Las emociones, acciones rápidas, de fuego, que usted a veces dice, ¿cómo lo hice? Ayúdame, Dios mío, ¿en qué lío estoy? Me dejé llevar por el momento. No hubo reflexión. Se dejó llevar por emociones, no sentimientos. Los sentimientos definen, ¿verdad?, lo bueno y lo malo de una acción. Las emociones solo entran. Hermanos, Dios no se deja llevar por lo que el hombre siente emocionalmente, sino porque lo que Dios es. Conoce, ¿verdad? Conoce de Él. O el hombre, permítame. Dios no se deja llevar por lo que el hombre siente emocionalmente, sino por lo que Dios conoce de Él. Hombre. Dios no satisface el hombre, lo empodera con capacidad para crear, producir. Oiga bien, Dios conoce al hombre, ¿verdad? Y Dios no va a satisfacer las emociones del hombre. Dios lo que va a hacer es lo va a empoderar y le va a dar capacidad, con conocimiento. Oiga bien, no para que esté recibiendo, sino para que produzca. Todo lo que Dios en su conocimiento le imparte a una persona no es para que solo esté comiendo, sino para que produzca algo. Ese es el objetivo siempre de Dios. Mientras el hombre piensa en solo comer para saciar su hambre, Dios conoce dónde tiene que terminar, en abundancia, y le enseña por proceso a llegar a conocer cómo producir. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque Dios no va a permitir, le voy a dar un ejemplo. En estos días se han levantado muchas iglesias, las cuales se han levantado con la prosperidad, que la gente pacte, ¿verdad? Que entonces a las ovejas las trasquilan, le sacan todo el dinero. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, ¿verdad? Dios habla de muchas viñas y tenía trabajadores. Nosotros estamos siendo llamados a ser dueños de negocios. Dios nos ha dado capacidad, conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, a veces Dios no nos ha llamado todavía al pastoreo. Ponemos una iglesia y ya cuando estamos en el problema comenzamos a sacarle el dinero en ofrendas. El diezmo, ¿verdad?, es para la iglesia, pero la ofrenda va para las personas, ¿verdad? Los pastores, para ahí va la ofrenda. Entonces tenemos que tener ese entendimiento. A veces el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Llegará un tiempo donde si Dios lo llamó, Dios le va a suplir, no importando el tiempo. David dejó cuánto oro. Casi todos los reyes que le servían a Dios tenían dinero. Pedro tenía sus propios negocios. Tenía su propia pescadería. Pablo también era preparadísimo. Dios nos ha llamado a estar por cabeza y no por cola, no dependiendo de los demás. Mejor me voy continúo, no quiero entrar en ese tema. Ok, continuamos. Y como Dios no se deja llevar por emociones, sino sentimientos, dice, y te haré entender diligentemente en el temor a Jehová.
y te haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Acuérdese usted de algo. Dios no va a la escuela para ser inteligente. Dios es inteligente. Dice, y reposará el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de valentía o poder. Es el mismo. O dominio propio. Después conocimiento y el temor de Jehová. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no es inteligente, no busca ser inteligente, Él es inteligente. Dios tiene ya sabiduría. Dios tiene una capacidad para aconsejarnos a hacer lo correcto y qué hagamos y qué no hagamos. También Dios tiene la fortaleza, Él es todopoderoso. Dentro del poder de Dios, el hombre dice que el hombre lo puede todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, usted vive empoderado. Dice, según Isaías 11, del 1 al 4, dice que nosotros no juzgaremos según la vista de nuestros ojos, ni levantaremos juicio por lo que vean nuestros ojos. ¿Por qué Dios lo dice? Porque nosotros no podemos dejar que las emociones, miramos a una persona haciendo algo, pero nosotros no sabemos. Como hubo un ejemplo de algo que yo vi, donde llegó un muchacho y está comiendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y anda todo con chores, chores, ropa sucia. Y una persona lo despreció y le dijo que cómo era posible que él llegara a una iglesia de esa manera y que estuviera comiendo. Lo juzgó por lo que vieron sus ojos. Oiga bien, ¿qué es lo que pasó? El muchacho andaba buscando de Dios y el único tiempo que él tenía para ir a buscar de Dios era en la hora del lonche. Entonces así sucio se iba y se iba a tener el lonche de ahí. Pero como somos religiosos y no queremos manchar el templo de Dios sin darnos cuenta que el templo de Dios somos nosotros. Pero amamos más el templo físico donde nos vamos a sentar que el templo físico nuestro y de otra persona, que es el que necesita arrepentimiento y salvación. Por eso dije, no juzgará según la vista, ni levantará juicio por lo que vean tus ojos. Sino que juzgará, dice, con justicia a los pobres y levantará con equidad, que es igualdad, por los mansos de la tierra. Usted sabe una cosa, los mansos de la tierra son los que heredarán la tierra. Lo dice la palabra, los mansos. Por eso cuando Jesucristo vino, dijo que no contendería, que no buscaría pleitos, ni vocearía, que no gritaría, y que aquellos que eran débiles, la caña cascada, dice, no quebrantaría a esa gente que era débil. A eso vino Jesús. Nosotros estamos en estos días buscando pelea con todo el mundo. Estamos buscando pelea por todo lo que está pasando con el coronavirus, contra las autoridades. ¿Y quién puso las autoridades? Dice, someteos a las autoridades, las puso Dios. Dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia ese cinto de sus lomos. ¿Qué es cinto de sus lomos? La fuerza de su sacerdocio. Es muy importante que entiendan. Y herirá la tierra con la vara, o sea, con la vara se mide. ¿Verdad? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con el espíritu de sus labios significa, ¿verdad?, con lo que le revela el Espíritu Santo a través de la palabra. Y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Qué significa? Y será la justicia cinto de sus lomos significa la fuerza de su sacerdocio. Y la fidelidad, ceñidor de su cintura. La fidelidad, ceñidor, significa firmeza, y cintura, sacerdocio. La fidelidad será, dice, afirmada en su sacerdocio. Dios, dije al principio, se mueve en el tiempo y es su vehículo, el transporte y el medio. Él mismo en su eternidad usa tal medio para desplegar su conocimiento infinito. Dios
tiene un conocimiento absoluto y total y se mueve a través del tiempo infinito, que el tiempo no lo puede detener en el presente. Si Dios quiere ir al futuro, ¿quién lo va a parar en su conocimiento? Si Dios dice yo voy a ir a ver qué va a pasar en tal tiempo, Él ya conoce lo que va a pasar porque ya estuvo ahí, ya lo conoce. Nadie lo puede parar, es infinito. Él es, era y el que ha de venir. Dice, Él mismo en su eternidad usa tal medio para desplegar su conocimiento infinito. Y tal conocimiento es predictivo y profético. Y tal conocimiento predictivo y profético es preciso. Todo lo que Dios habla del futuro es predictivo, predice ya lo que Dios estableció. Y es profético y es preciso porque ya Dios lo estableció. Está establecido, no se puede cambiar. Dice el Salmo 24, del 7 al 9, alzaos vosotras puertas eternas y entrará, dice el Rey de Gloria. Después dice, Dios depositó la eternidad en el corazón del hombre en Eclesiastés 3:11. Entonces estos dos aspectos, o escuche bien, vamos, y necesito que entienda estos aspectos. Dios es eterno, ¿verdad? El tiempo no lo puede detener. El tiempo no puede decir, vas a terminar tus días. No puede. Él es infinito en días de vida. En larguras de días es infinito. Pero Dios también, ¿verdad? Como es infinito, Él va y viene en su conocimiento al futuro. Y regresa. No puede ser detenido. Él conoce. Y como Él conoce, Él va y viene. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque Dios depositó la eternidad en el hombre. La misma eternidad, el mismo tiempo de ir y venir, ¿verdad? Está en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Dios depositó la eternidad en el corazón del hombre, entonces Dios viene y dice, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por dónde entra el Señor? Al corazón, al hombre, por el corazón, por la eternidad que está en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios dice, bueno, Marcio, soy yo, tal cosa, necesito que veas lo que te va a pasar si te vas para Nueva York. Mire, yo traté tanto de irme para Nueva York y ¿sabía yo lo que iba a pasar en Nueva York? No sabía. Mire, yo luché y un día se acercó. Dice el Señor que no te puede decir que es aquí donde te va a bendecir. Y yo no quiero decir la palabra, queriendo irme para ahí, queriendo irme para allá. Dios hizo lo que tenía que hacer. Me cerró toditas las puertas allá. Cuando iba, hacía $5,000 facilito en cuestión de un mes. Menos de un mes tenía $5,000. La última vez que fui, quedé endeudado. Me quitó la subidita para Nueva York. ¿Por qué? Dice, el hombre piensa su camino, dice, más Dios dirige sus pasos. Él conocía que a mí no me gusta sufrir por los trabajos, y como allá gano $60, $100 la hora, quería ir al trabajo. Aquí tengo que sudar, en Miami. Tengo que tener 3 trabajos. Pero Dios sabía lo que estaba quitándome de encima. Él miraba mi futuro y me llevó a mi futuro, porque cuando yo voy norte, oiga bien lo que me pasaba. Salían gente de la oscuridad a atacarme, a robarme, a quitarme mi carro y mi bicicleta que llevaba. Mire, el hombre piensa su camino, mas Dios dirige sus pasos. La omnisciencia de Dios y la eternidad de Él me llevaban en sueños. ¿Sabe cuántas veces he ido en sueños allá y veo que trabajo en el Berrazano, que trabajo en el Tri-Borough Bridge? Abajo hay un montón de canchas. Dios me ve trabajar y me veo con gente y sé que hay un propósito en el futuro para Dios que nunca me lo ha quitado, el hecho de que vaya a Nueva York, pero en su tiempo será. Continúo. Dios se comunica al hombre a través de lo que conoce del tiempo futuro y los eventos que serán parte de un individuo, un grupo, una nación y del mundo. Escuche bien, Dios se comunica al hombre
a través de lo que conoce del tiempo futuro y los eventos que serán parte de un individuo, un grupo, una nación y del mundo. ¿Qué significa esto? Que Dios le va a comunicar a usted por la eternidad que usted tiene, y como todo el mundo la tiene, no solo los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, sino todo aquel que es hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la eternidad adentro. Dios comunicó, escuche, le voy a dar ejemplo. Dios comunicó al faraón 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Porque tal hecho pasó en el faraón, porque Dios entró por la puerta de la eternidad y le hizo saber. Miren, le estoy dando citas bíblicas de que no solo Dios le habla al hombre que le sirve. El faraón no le servía. Sin embargo, ¿verdad? Escuche, en su justicia. Mire, Dios es justo. En su rectitud, en ser recto, que es derecho, recto, que es derecho. Dios no dice, este no es servidor mío, es un egipcio, sino pensó en la gente bajo su dominio y cómo el resto del mundo moriría de hambre. Mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Porque para nosotros, ¿por qué Dios les va a ayudar si es un pueblo ocultista, es un pueblo de aquí? Dios no ve eso, Dios ve a su creación. Dios actúa desde el punto de vista de un padre, de un creador con amor. Dios no quiere destruir, Dios siempre quiere tener amor y misericordia. Es cuando el hombre es excesivo en maldad y en corrupción que llegan los juicios de Dios, no porque Dios los trae, sino porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y mire, el mismo que hace que el hombre sea corrupto, peque y sea malo, es el mismo que sube y los pide. Para que vea usted que doble tiene, él es de doble ánimo. La gente que le sirve, él mismo los lleva arriba y él mismo los acusa y Dios se los tiene que entregar igualmente. Satanás hace caer a mucha gente que comienza con los motivos correctos para servirle a Dios. Y él mismo hace que caigan. ¿A qué le dijo a Job? Que por el miedo que él tenía. No, ¿se acuerda, pastora, que le dijo que él lo había, no fuiste tú el que me indujo? Oh, sí, porque cuando él subió, cuando había la reunión de ángeles en el cielo, él también subió y entonces el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Le dijo, mire, él mismo le dijo a Dios y cómo no, si lo tienes rodeado, le dice, tócale. Mire, ¿usted cree que no es así? Así es, lo dice la palabra. Pero Dios conocía el corazón de Job, que no lo iba a negar. Dice que Dios no tienta al hombre, porque él no puede ser tentado y no va a tentar a nadie, porque Dios no va a llevar a nadie. Siendo santo, Dios no va a llevar a nadie a pecar. Dios no lo va a poner en un trabajo usted donde usted va a ir a pecar. ¿Entendió? Dios a veces es el hombre. Usted no le pide, si usted le dice, Señor, tú que conoces a dónde tengo que terminar yo, mira tal trabajo, Dios le va a decir, no, ese trabajo no. A mí me ha mudado de trabajos que estoy ganando $4,000, $5,000 a ir a ganar $800 a un trabajo. Y esa es la voluntad de Él. Y hoy día me di cuenta, escuche bien, de un trabajo que dejé, ya terminó. Él me mostró que yo iba, miraba el sitio y estaba en concreto, y cuando regresé estaba en tierra, en polvo. Dice que de la tierra fuimos hechos y a la tierra volveremos. Ese proyecto de trabajo terminó. Y Dios me dijo, salte. Y me salí. Y hoy día pues estoy mejor por lo que Él me dijo. Y si Dios me dice, mira hijo, es tiempo, es mi voluntad que dejes tal cosa, porque yo sé lo que va a pasar, entonces Dios me mueve. ¿Sé yo que voy a sufrir consecuencias económicas? Sí, muchas veces sí, porque no tengo otro trabajo alineado, pero es la voluntad de Dios.
Y no voy contra la voluntad de Dios porque yo sé que Dios conoce mi futuro, sé lo que me puede pasar si me quedo, entonces hay que ser obediente en la voluntad perfecta de Dios. En su justicia, rectitud y derecho, Dios no dice, este no es servidor mío, es un egipcio, sino pensó en la gente bajo su dominio y cómo el resto del mundo moriría de hambre. Si es cierto que Dios usa las piedras y las piedras hablarán, pero, escuche bien, sus adivinos, sus brujos, sus ocultistas no pudieron revelar el significado de tal sueño, no pudieron revelar el misterio del sueño de las 7 vacas, ni de las 7 espigas. Y le voy a decir por qué. La revelación de los misterios de Dios solo son para aquellos que Dios quiere, se los revela. Él si quiere y les da el significado. Los misterios están reservados para los hijos de Dios. Él puede revelarles sueños, pero el significado de eso solo se los da Dios a sus hijos. Dios puede usar la eternidad, entrar por la puerta de la eternidad y mostrarle a un hombre que no es de Dios lo que va a pasar. Pero si no se lo mostró claramente, él va a necesitar un hombre de Dios para que se lo revele, porque los brujos no pudieron saber el contenido de la revelación. Y no solo eso pasó una vez. Pasó en Daniel también. Pasó en Daniel con los hijos de Nabucodonosor, con el hijo de Nabucodonosor. Y con el mismo Nabucodonosor. Y con el mismo Nabucodonosor. No pudieron, los ocultistas no pudieron revelar los misterios. Por eso es que usted mire, hay que tener un cuidado grande con la apostasía. ¿Por qué? Porque muchos profetas de Dios se vuelven a servir al enemigo. Y cuando Dios manda información, llega a la eternidad de esos hijos apóstatas también, que conocen lo que se mueve en el espíritu. Y esos son los profetas del enemigo. Pastor, ¿me permite decir Dígame. algo que el Señor me dijo? Y referente a lo que usted está tocando de los brujos. ¿Y sabe por qué es? Porque realmente Fuerte. la eternidad es la profecía. Me lo acaba de decir el Señor. La eternidad es la profecía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el espíritu de la profecía es Jesús. Y usted acaba de decir que Jesús es la identidad eterna, porque Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, la eternidad realmente es la profecía. Ajá, ¿y qué fue lo que le dijo? Le dijo, quitémoslo, le dijo. ¿A quién le dijo? Quitémoslo del huerto, dice, porque si come del árbol, ¿de qué? De la vida. De la vida, vivirá, dijo, eternamente. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesús. Jesús. Para corroborar lo que usted está... Sí, pero, o sea, el Señor me lo revela porque usted está tocando de que dice, alzaos oh puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, ¿verdad? Pero usted dice que, que por medio de esa eternidad, entonces el Señor da sueños y empieza a hablar sobre los sueños. Pero, y entonces dice, por medio de él viaja por la eternidad, él viaja en los tiempos y lo lleva al futuro para mostrarle qué es lo que va a suceder. Pero ¿qué es la profecía? Es lo mismo, la profecía es lo que va a venir en tiempo futuro. Entonces la eternidad en sí es la profecía. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, creo que fue Pablo el que dijo esto, dice que él subió. Dios al tercer cielo. No se sabe si fue en el espíritu, cómo fue, pero él subió, dice, pero él subió por la eternidad. Por la eternidad. Porque, mire, es tan bello hablar de Dios, porque el espíritu del hombre está contaminado muchas veces y hay idolatría. Y todavía, como estamos en proceso por salvación, por gracia, entonces Dios necesita algo puro y santo que tenga el mismo peso de gloria que Él. Y lo único que tiene peso y gloria de Él mismo es la eternidad de Él. Entonces el hombre sube a través de su propia eternidad a la eternidad de Dios y se encuentra con Dios en el espíritu. ¿Entendió? En la mente de Él. Porque ¿por qué unen los brujos? Unen el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque la eternidad
no puede ir. Ellos no pueden ir al cielo o usar la eternidad. Tienen que usar el espíritu y el alma para andar en el realmo espiritual. ¿Entendimos? Si es cierto que Dios usa las piedras, ya dije, la revelación de los misterios de Dios solo es para aquellos que Dios quiere, que son hijos, y se los revela y les da el significado. Ellos, José, Daniel, tenían cuidado en gloriarse, si no decían que la revelación de tal hecho, dice, le pertenecía al Dios, y que si Dios se los revelaba, se los iba a decir. Ellos tenían mucho cuidado en ese sentido de no gloriarse. Saúl quiso conocer, dice, si vencería en la batalla que iba a tener. Y como Dios se le había apartado porque era rebelde, oiga bien, y era egocentrista, entonces él fue a la bruja de Endor. ¿Y qué le pasó ahí? Él estaba esperando que un demonio llegara. Pero ¿quién llegó? Samuel. Porque ellos, escuche bien, los brujos no pueden ver el futuro. Ahora la pregunta es, ¿pueden los brujos modificar muchas veces a través de los demonios el futuro de alguien? ¿Puede un demonio, si uno le dice tu hija se va a enfermar, puede un demonio ir a enfermar para que esa profecía se cumpla? Claro. Claro que sí. ¿Cómo ustedes creen que ellos rigen y la gente cree tanto en ellos? No que te van a asaltar en tal lado, no vayas. Si va, el demonio que está asignado a que lo asalten va a llevar gente para que lo asalten. Va a inducir a alguien. Entonces esa profecía se va a cumplir. Pero se va a cumplir porque los demonios tienen que ir, no porque lo vieron en el futuro. Porque lo escucharon. Solo Dios tiene el poder de ver el futuro de una persona. Los demonios manipulan los tiempos. Entienda eso. Pastor. Fuerte, pastor. Algo sobre estaba reflexionando sobre lo que dijo de Samuel y Saúl con la bruja de Endor. Usted dice, o sea, la bruja en sí estaba esperando que fuera un demonio que subiera, porque ellos saben con quienes ellos trabajan. Pero realmente Dios tuvo que mandar a Samuel, porque Samuel le dijo ahí la caída de Saúl, mientras que el demonio no le convenía decirle, o sea, como no tiene el conocimiento, y si lo hubiese tenido, tampoco le convenía decirle a él que iba la caída de Saúl. Los demonios hubieran manipulado todo también. Exacto, ¿por qué? Porque a ellos le convenía que Saúl matase a David, porque ese era el ungido de Dios. Él era el ungido, entonces por eso Dios tuvo que mandar a Samuel de verdad, para que Samuel le dijera a Saúl. Y mire, Dios a través de Moisés lo llevó en espíritu a que viera su propia muerte. Le dijo, morirás, le dijo. Hoy día estarás con tus padres, creo que le dijo, o estarás, bueno, le dijo que estaría muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios le mostró el futuro, que venía muerte para él. Mire, es que sinceramente el conocimiento de Dios y cómo Dios viaja en el tiempo en sí mismo y nos lleva en Él nos lleva hasta esos tiempos, hasta el futuro. Cuando antes era Dios a través de su eternidad del tiempo y su omnisciencia, el cual le daba instrucciones de cómo atacar, cuándo y dónde. A David era Dios quien le guiaba en la batalla, le decía, no lo ataques de frente, rodéalo. Otras veces de frente y ten gente atrás. Dijo Dios muchas veces a sus ungidos que no entraran en guerra porque serían vencidos. Una, porque conocía el futuro, y dos, porque Dios no estaría en la guerra. Y muchas veces los pueblos con que ellos peleaban eran más fuertes que el pueblo de Israel, pero como ellos peleaban con la fuerza de Dios, dice, yo no voy a estar ahí, porque de seguro muchas veces había anatema. Y cuando había anatema significa que alguien del pueblo había pecado y entraban en guerra. Dios no iba a ir con gente con pecadores. Tenían que santificarse.
Dios profetizó desde siempre la llegada del Mesías Salvador. Lo escribió en lo natural, dio a conocer cómo sería físicamente su objetivo en la tierra. Su objetivo en la tierra está en Isaías 53 del 1 al 12, sanidad, liberación y aperturas. Isaías 61 del 1 al 11 dice, en Isaías 53 del 1 al 12 dice de cómo él sería. En Isaías 53, 1, 12. En Isaías 61 del 1 al 11, ¿cuál sería el objetivo de él? Sanidad, liberación y apertura. Y en Isaías 11 del 1 al 4 declara cómo reposaría su espíritu. Y escucha bien, este es hermoso e importante. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios viene atado a esto. Muy importante. Se tiene que ir a Hechos 2:38. Dice que se arrepintieran, se bautizaran, tuvieran una sanidad interior y liberación. Y decir, recibiréis, dice, el don del Espíritu. Ahora entienda esto. En Isaías 11 del 1 al 4 declara cómo reposaría su espíritu en Jesús y las manifestaciones que tendría como un hombre espiritual inteligente, como un hombre espiritual con conocimiento, como un hombre espiritual con el don de aconsejar y con el don de valentía y con un don de reverencia a Dios. Aún siendo Dios, reverenciaría a Dios, como viviendo en la tierra como que él estaba viviendo en el cielo. ¿Entendió eso, verdad? Espero que sí. Eso está en el minuto 1:11, si usted lo quiere buscar después. Le hago así porque no tengo anteojos. Dios, hermanos, usa la eternidad de Dios para revelarse al hombre el destino del hombre en su voluntad perfecta. Dios usa la eternidad de Dios para revelarse al hombre y revelarle el destino del hombre en su voluntad perfecta. Usa la eternidad como puerta de entrada al corazón, al don de la eternidad que recibe. Usualmente nos decimos, me duele el corazón, no tiene sentimientos, porque ellos, ¿verdad? Perdón, no quiero perderlo. Esto fue que lo agregué y me salí del contexto, perdóneme. Dios, hermanos, usa la eternidad de Dios para revelarse al hombre, ¿verdad? Para revelarle el destino del hombre en su voluntad perfecta, porque Él ya conoce lo que le va a pasar. A veces lo detiene, lo saca del lugar, le dice, no vayas, no te cases, ese trabajo no te conviene, porque Él ya vio dónde usted iba a terminar. Y si no, le dice, haz esto para que llegues al propósito, ¿ok? Y se lo voy a explicar cómo. Como Dios no es emocionalista, sino usa sus sentimientos, ¿verdad? Dios predijo al pueblo de Israel que serían llevados presos al exilio. ¿Por cuánto? Por 70 años. Con ellos fue Daniel, quien se desarrollaba en el don de la profecía. Dios no es emocionalista, sino un Dios de propósito. Conociendo el futuro del hombre, siempre sus juicios tienen un propósito. Oiga bien, Dios no es emocionalista, sino un Dios de propósito. Conociendo el futuro del hombre, siempre sus juicios tienen un propósito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecó con idolatría, corrupción. Entonces, el pecado trajo un juicio no provocado por Dios, sino por sus propios actos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, debido a eso, Dios no pudo protegerlos, ¿verdad? Por eso Satanás le dijo, pero si lo tienes rodeado. Entonces, cuando Dios tenía rodeado, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se portaba bien, el enemigo no podía entrar. Pero quitó su cerco y entró y se llevaron al pueblo de Israel, aparte de ellos, se llevaron a Babilonia y pasaron 70 años, pero Dios ya lo había profetizado que eso les pasaría, porque mandó creo que a Jeremías, ¿verdad? Mandó a Jeremías a decirle que eso les iba a pasar. Dios les dijo, esto les va a pasar, y aún así no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre no quiere entender que es necesario el arrepentimiento. Dice
Dios no es emocionalista, sino un Dios de propósito. Conociendo el futuro del hombre, siempre sus juicios tendrán un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Levantó a Daniel. Y después levantó gente. Oiga bien, muchas veces cuando el hombre está en opresión, cuando el hombre está en problemas, ahí busca a Dios. Y a veces Dios tiene que sacarlos de ciertas áreas para purificarlos. Porque si se quedan en esa área, se quedan contaminados. Entonces necesita moverlos de territorios contaminados. Los demonios son territoriales. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay demonios que son poderosos de idolatría, ¿verdad? En el sector en ciertos sectores de Israel. Entonces Dios los saca para otro lado, ¿verdad? Para poderlos descontaminar. Ahí descontaminó una nueva generación que fue la que regresó. Después de los 70 años, regresó a Jerusalén a edificar a Jerusalén. ¿No? Jerusalén ha sido edificada después de que Jesús... No, ¿y cuáles fueron las ruinas que fueron a edificar? Fue en la primera destrucción del templo, cuando los exiliados de Babilonia. Fueron a reconstruir, sí, dice. Nehemías, Ajá. Esdras, pero esas fueron cuando lo destruyeron el templo de Salomón. Sí, pero ellos fueron Exacto. Pero la ciudad fueron, acuérdense que ellos estaban con espadas, sí, defendiéndose porque se levantaron contra ellos. Sí, pero fue Nehemías cuando salieron del exilio. Sí, pero ellos fueron a reconstruir, ese es mi punto, ellos fueron a reconstruir la ciudad, porque fue destruida. Sí, el primer templo que destruyeron. Pero no solo destruyeron el templo, destruyeron toda la ciudad y comenzaron a reconstruir los muros. ¿Para qué? Para que si venían de noche y los atacaban, tenían como defenderse. ¿Ok? Siempre sus juicios tienen un propósito en cuanto se refiere a sus hijos. Escuche bien. Cuando Dios trae un juicio a uno de sus hijos, ¿verdad? Porque le dio derechos legales al enemigo, Dios siempre va a usar esos juicios para dimensionar su fe, su obediencia, su voluntad y para que lo conozca más. No importa que el enemigo trate siempre, Dios siempre le da vuelta a todo lo que él hace. Dios, dice Dios, si existen casos de hijos de Dios que desechó Saúl, a Sansón lo desechó. Dios, conociendo las intenciones de los pensamientos y las intenciones del corazón, conoce si dentro de una acción hubo maldad. Dios no se guía por lo que ven los ojos del hombre, ni levanta juicio por lo que se ve aún con los ojos, sino por lo que tiene por dentro en el corazón del hombre. Cuando David, y él mandó al profeta Moisés, miró unos fuertes y bonitos, dice, no es, ese no es. Dice, yo veo lo dentro del corazón del hombre. Así que si usted mira un pastor gordito, pelón, no lo juzgue, usted no sabe lo que hay dentro de bromeando. Teniendo a Dios en sí mismo el conocimiento de todo, dentro del hombre, la cualidad de estar presente en todos lados, nada le es oculto a Dios. Oiga bien, de Natael dijo, mire, esto es bello, y ponga atención. De Natael dijo, ahí viene, dice, uno en el que no hay engaño. Y después le dijo, oiga bien lo que nos dijo. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mire, primero le dijo, ahí viene uno que no hay engaño en él. Conocía su corazón, conocía su mente, las intenciones, eso es su omnisciencia. Pero mire dónde está la eternidad con que él viajó allá, su omnipresencia. ¿Con qué cree usted que Dios baja, sube y baja en los tiempos? En su omnipresencia. Mire, lo bonito no es saber qué significa omnipresencia, que Él está en todos lados, que eternidad es ilimitado en tiempo o que es todopoderoso, sino cómo Él viaja en los tiempos, a través de qué cualidad, qué atributo Él usa. En la omnipresencia de Dios lo lleva para arriba y para abajo en la eternidad. Mire lo que le dijo, ahí viene uno que no hay engaño, dice, yo lo conozco, yo soy omnisciente, soy absoluto en conocer las intenciones del corazón y sus pensamientos. Este hombre Natael es especial. Y también le dijo, te vi antes que te llamara Felipe, te vi. Y le dijo, ¿dónde me viste, Señor? Y le dijo, allá estabas, le dijo, debajo de la higuera. Ahí están los dos, mire,
¿Se acuerdan que al principio le dije yo que el vehículo en el cual Dios se movía era el tiempo, la eternidad, ¿verdad? Su omnisciencia se mueve a través de su, ¿verdad? De su omnipresencia, del tiempo, de su omnisciencia, de su omnipresencia van así juntos. Y eso que no hemos metido el poder de Dios. En el futuro, en Armagedón, ahí Dios mezcla las tres. Ahí le está haciendo al hombre, yo conozco que vas a ir a atacar a Israel. Yo estuve ahí, sé que eso va a pasar, pero no eres tú, soy yo con mi poder el que te va a decir. Dice que, mire, gloria a Dios. Estamos casi terminando, solo nos faltan como 30 páginas. Si hay algo que insulta el conocimiento de Dios y su omnipresencia, es el hecho de aquellos que creen que se le puede mentir a Dios y ocultar su pecado, hermano. Salmo 139:1 en adelante dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Desde que el pensamiento está en el corazón del hombre, ya Dios lo sabe. Así que arrepentámonos si estamos haciendo cosas pensando que Dios no conoce lo que estamos pensando. Jesús lo dijo, antes que los fariseos hablaran, dice, yo ya conocía los pensamientos de ellos. Detrás y delante me rodeaste, oiga bien, detrás y delante me rodeaste, la omnipresencia de Dios, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Jamás el hombre podrá entender a Dios, porque Dios dijo, yo soy el que soy. O sea, todo está en mí, desde adentro de mí, dice el Señor. Juzga toda injusticia por su justicia que Él tiene, y la igualdad y cuidado porque Él es eso. Dice, oiga bien lo que Dios me dijo, y se lo voy a dar como Dios me lo tiene. O sea, todo está en mí, me dijo Dios, y desde adentro de mí, dice el Señor, juzga toda injusticia por mi justicia, igual o equidad. Doy porque yo aún al enemigo concibo lo que es de él. Sería injusto que alguien peque con maldad y declararlo justo. Sería ir en contra de mí mismo, me dijo el Señor. También injusto que una persona, queriendo hacer lo correcto y termine obrando mal, sea condenado. ¿Quién le dijo a Dios que Caín le había dado muerte a Abel? Él estuvo ahí presente, pero ahí está su voluntad permisiva, donde es el hombre que escoge su camino. Dios le dijo a Caín, en Génesis 4:6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras lo bien, el pecado está a la puerta. Mire, mire, el pecado está a la puerta. ¿Pero cuál puerta? Dice que del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones. Dice, le dijo el Señor, le dijo, el pecado está a la puerta en tu corazón donde yo tengo la eternidad. Recházalo, enseñoréate de él, le dijo. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. A ti será sujeto el pecado, le dijo el Señor a Caín. Con referente a José, Dios le mostró en sueños su camino final. Escuche bien, esto es muy importante, pastora. Con referente a José, Dios le mostró en sueños su camino final. Sus hermanos, padre y familia se doblarían ante su autoridad. En verdad, ese fue el sueño que le dio. Vea usted que cuando su padre lo manda a buscar a sus hermanos, no le encuentra. Y casualmente, pastora, un desconocido entra en la escena y lo redirige al lugar donde estaban. Pastora, ¿de dónde salió ese hombre? No tiene referencia. Como Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Nadie sabe. Dice que no tenía origen, no tenía historia, no tenía nada. Apareció así nomás. ¿Y de dónde apareció esta persona que redirigió a José? Mire, si José no hubiera ido, no lo hubieran vendido. Se hubieran muerto de hambre. Ellos dijeron, ahí viene el soñador, dijeron sus hermanos, cuando lo redirigió el ángel del Señor, y no sabemos
pero tuvo que haber sido un ángel, porque ¿qué hacía un ángel en tanto espacio? ¿Y cómo sabía el ángel que venía él para ahí? ¿Y cómo sabía que estaban en otro lado? Era demasiada información para un hombre. Podía saber una cosa, pero no la otra. Ellos dijeron, ahí viene el soñador, dijeron los hermanos, ¿verdad? Acordémonos que habían dos, que habían Rubén, que había abogado por él, y el otro hermano creo que fue... No, fue Judá el que abogó por él. No, primero fue uno, y después fue Judá que no quiso que lo mataran, Rubén se había ido. Ok, sí, perdón. No se preocupe, que yo a veces... Mira, hermano, yo le pido perdón, porque es que cuando uno enseña, usted navega por toda la Biblia. Yo quiero decirle que no me conozco toda la Biblia, que hay conceptos que domino claramente y hay conceptos que tengo que buscar en la Biblia para estar en certitud, ¿verdad? Pero no dejo que el Espíritu fluya, porque Él es perfecto, pero yo soy imperfecto, ese es el problema. Entonces, imagínense lo que es andar por 66 libros, para arriba y para abajo, por Apocalipsis, para Génesis. Entonces, no espere que yo sea perfecto y que sea todo correcto, ¿oyó? Así que tenga esa misericordia para conmigo. Ellos dijeron, ahí viene el soñador, y como Dios no tiene emociones sino propósito, lo llevó al momento donde todo estaba en concordancia de tiempo. Mire, esto es perfecto en el tiempo de Dios, en conocimiento y en presencia profética. Aquí hay un cumplimiento profético de lo que Él iba a hacer y lo que fue al final. Es la profecía en tiempo correcto. ¿Por qué? Ellos dijeron, ahí viene el soñador, y como Dios no tiene emociones sino propósitos, ¿verdad? Lo llevó al momento donde todo estaba en concordancia de tiempo, y escriba eso en su corazón, concordancia de tiempo. La maldad de algunos de sus hermanos y la envidia inmediata del corazón estaba allí en ese momento. La gente que pasaba, que eran comerciantes, y si no me equivoco eran madianitas, algo así creo que eran, pero eran comerciantes. Y José, que estaba en el pozo. Ya el ángel lo había mandado y lo habían metido en el pozo. Dios conocía la hambruna que vendría a Canaán, donde vivía José con Jacob, su padre, ¿verdad? José tenía 17 años, y cuando pasaron 13 años para que esa profecía se cumpliera. A los 30 años estaba con Faraón, era gobernante de Egipto, segundo en mando. Pasaron 13 años, hermanos, para que esa profecía se cumpliera. Así que si Dios le prometió algo y solo han pasado 6 meses, no se aflija, que a veces las cosas toman tiempo. Mire, si Dios le dijo, usted va a ser pastor, va a ser un profeta, un evangelista, no se desespere, porque si usted todavía tiene contaminación de espíritu, de alma y de cuerpo, Dios no lo va a mandar a profetizar algo y que después sea un apóstata. Entonces Dios tiene sus tiempos correctos. Paciencia y amor. Ya estoy casi terminando. Nosotros nos quejamos cuando algo nos pasa, una pérdida de trabajo, una tardanza, una llanta punchada, una muerte, una enfermedad. Como no tenemos conocimiento del tiempo futuro, lo vemos como retraso, como problema, pero Dios conoce y actúa permitiéndolo. Muchos tratan de desviar la profecía de Dios creando eventos. Dios dice que cambiarán los tiempos, los que sirven al enemigo, al adversario. Pero ya Dios conoce lo que harán, y para todo proyecto inmediato y malo en el futuro, Dios tiene escrito lo que sucederá y no lo podrán cambiar. Si vamos al futuro, ya está escrito que vendrán guerras, pestes, hambrunas, se levantarán nación contra nación en guerra. Se escribió que Israel volvería a ser una nación y se cumplió, creo que en 1948, 1949 se cumplió esa profecía. De 1945 al 48 se cumplió esa profecía, se volvió una nación. Está escrito que regresarán a la tierra de Israel. Todos los judíos del mundo tendrán que ir hacia y para allá. Que la iglesia apostatará por falta de amor, se enfriará el amor. El evangelio será predicado a todas las personas, gente y nación, y Jesucristo vendrá. Hay ya Dios en su, oiga bien, en su omnipresencia, en su eternidad y en su omnisciencia, ya profetizó, ya predijo, ya estableció. Él ya sabe el día. Le preguntaron a Jesucristo que cuándo sería el día. Le digo,
Yo no lo sé. No se lo dijo porque, imagínense, lo hubieran atormentado a sacarles información. No hubieran podido hablarle porque era un ser humano, Jesucristo. Dios dijo, no te voy a tentar a que peques. Dios conoce que la guerra de Armagedón, donde el mundo se viene contra Israel, Dios ha estado ahí en su eternidad, en su conocimiento del futuro, porque es verdad, ya Dios sabe que todo el mundo se le va a venir a Israel encima. Ya Dios sabe el tiempo, la hora, que el corazón del hombre se va a volver en contra, pero no es contra de Israel. Él siempre lo ha sabido porque todo lo ha establecido desde el antiguo pacto. El tiempo de Dios es perfecto. Todo tiene su tiempo, todo no tiene su hora. O yo. Espero que, entendiendo cómo trabaja la omnisciencia, que es el conocimiento de Dios, le haya ayudado. Como siempre, yo le pido perdón. Como maestro no es fácil. Dios me lleva y me trae por todo, cambia, quita. Soy una persona normal y trato de enseñar fluyendo en el espíritu. Soy limitado en conocimiento muchas veces y tengo mucho conocimiento. Soy limitado en algunas cosas, tengo mucho conocimiento en otras. Trabajo muy temático, pero al final del día no voy a dejar de enseñar algo porque no sé la información totalmente correcta. Voy a fluir como el Espíritu me lo dice, y si usted tiene alguna inquietud, lo único que tiene que hacer es, ok, lo que dijo el pastor es así, déjame chequear. Y muchas veces, ¿verdad? Puede tener algo que lo maldije, ¿verdad? En el momento, pero acuérdese, tal vez Dios me lo dijo en perfección, pero yo soy humano y lo procesé tal vez mal. Así que Dios me lo bendiga. Espero que esta enseñanza abra su entendimiento y le muestre lo importante que es conocer a Dios. Lo importante que es entenderlo, cómo trabaja, como Él es. Dice, yo soy el que soy. Yo lo tengo todo. Yo soy absoluto, total en mí mismo. Yo no aprendo. Yo soy así. Yo no busco consejo. Yo soy el consejo. Dios te bendiga y bendiciones para tu vida. Que tengas un hermoso y edificativo día. Nos vemos.